Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de trasfondo de Vampiro la Mascarada. Esta vez vamos a hablar de un tema que trasciende, que es transversal a muchas ediciones, es el camino de la sangre, la senda de la sangre. ¿Qué es la senda de la sangre? Pues es un culto o filosofía basada en el asesinato y la diablería de los impuros como un modo de acercarse a Hakim. La senda de la sangre diríamos que surge para definir el clan asamita del mismo modo que a principios de los 90 los randos están definidos por la senda de la paradoja o los Shimizu por la senda de la metamorfosis, siguiendo la idea de que cada clan no jugable, cada clan antagonista, tuviera una disciplina única y su propia alternativa a la humanidad que tenían los 7 clanes principales de la camarilla. Pero, a diferencia de la senda de la paradoja o de la senda de Tifón, la senda de la sangre acabó siendo bastante popular, quizás porque en cierto modo daba rienda suelta a un tipo de jugador muy particular que buscaba excusas para la diablería. Digamos que diablerizar equivalía a ganar un nivel en un juego de rol más convencional y por tanto a fortalecer, empoderar al personaje que fuera cada vez más duro, más fuerte, más poderoso. De alguna forma, la senda de la sangre se convirtió ya no solo en la base filosófica del clan asamita, sino también en la del Sabbat, que la adoptó cambiando a Hakim por Caín y manteniendo todo lo demás. Llegaríamos así a la senda de Caín o el nodismo. Siendo, por tanto, un elemento que hace tanto énfasis en el asesinato y caracterizado por assassins musulmanes, bebedores de hachís, al más puro estilo de los ismailíes, la senda de la sangre dejaba poco espacio para interpretar a los asamitas más moderados y más jugables. Por eso, con el paso de los años y con el rediseño del clan asamita de Mascarada tercera edición y de Edad Oscura primera edición, fueron poco a poco relativizando la importancia del tema en el clan, lo cual culminó con el rebautizo de los sarracenos como Banu Hakim y su voluntad de entrar en la camarilla como un clan renovado y jugable, dejando un poco más de fondo la senda de la sangre. Y para provocar o justificar este cambio de diseño, se tiró de un elemento narrativo bastante común en la época. La Semana de las Pesadillas, los randos despertando a su progenitor, etc. En este caso, con la publicación del clan asamita revisado, descubrimos que Ursulgi, el terrible pastor negro, también llamado el niño demoníaco y considerado el mago más poderoso de la historia de los vampiros, había regresado. Y en cuestión de unas pocas noches, deshizo la maldición Tremer que pesaba sobre el clan y después de 1800 años durmiendo, trató de aterrizar y entender el mundo en el que había resucitado. Sin mucho éxito en realidad, porque había regresado a una época en la cual los Banu Hakim habían abrazado mayoritariamente la causa del Islam, una religión de mortales advenedizos que tenía poco o nada que ver con las duras y sangrientas leyes de Hakim. El primero en caer ejecutado fue el viejo de la montaña, Yamal, líder de la casta de los guerreros, marcando la huida de los Banu Hakim musulmanes de Alamut y dando comienzo a una diáspora que todavía continúa. Esa gran purga que comenzó Ursulgi debido a la traición que percibía por parte de los seguidores de su clan que no eran fieles a la senda de la sangre. En respuesta, los otros dos líderes del clan, Tegirius y Al-Asrad, realizaron sus primeros contactos y aperturas para entrar en la camarilla, forjando una alianza entre la poderosa Torre de Marfil y los Asirra, mientras, en paralelo, los asamitas antitribu, que nunca habían abandonado la senda de la sangre, regresaban en masa al trono negro de Alamut, donde se sentaba el pastor negro. Y digamos que así había quedado el trasfondo de los Banu Hakim a finales de tercera edición, después de que la editorial pusiera fin a la línea de juego y con dos facciones en conflicto abierto, con una guerra civil sacudiendo el clan y enfrentando a los radicales seguidores de la senda de la sangre con un numeroso grupo de cismáticos que querrían unirse a la camarilla y entre los que se encontraban importantes figuras de la ambientación, personajes como Fátima, Al-Asrad o Tegirius. Y este era un movimiento para darle jugabilidad al clan, al tiempo que se conservaban, por así decirlo, los elementos de primera y segunda edición más amenazadores e inhumanos que aquellos que quisieran seguir teniendo
como el cuchillo de Damocles de una orden de asesinos pendiendo de las cabezas de los personajes, podían mantener. En la cuarta edición mantuvieron el tema tal cual, lo había dejado la tercera edición, sin tocarlo y sin avanzar o retroceder la trama. En el Señor de los Clanes volvieron a mencionar las negociaciones entre los cismáticos y la camarilla, pero sin añadir nada nuevo. Realmente era un impasse, se mantenía allá donde lo había dejado revisada. Y entonces publicaron Vampiros quinta edición. Y en 2019 publicaron La Camarilla, el primer suplemento de Vampiro la Máscara quinta edición, en el cual revelaban por fin que los Banu Haqin habían sido aceptados en La Camarilla, coincidiendo con un momento de extrema debilidad del clan Temer y posiblemente gracias también a la deserción en más de los Gangrel y los Bruja. Atrás quedaba la imagen del asesino sarraceno sin piedad, capaz de morir en combate por ascender al paraíso. Nos presentaron a los Banu Haqin como un clan de herencia oriental, pero repleto de matices, poderoso y caracterizado por su dominio de la brujería, la política y su reciente alianza con el clan Toreador. La senda de la sangre había pasado a formar parte del pasado. Pero no estaría contando esta historia si todo hubiera quedado ahí. Porque en 2021 fue publicado un oscuro suplemento que era el cuarto de un mecenazgo sobre cultos y líneas de sangre. Es decir, un suplemento repleto de material legacy que Matthew Dawkins introducía de vuelta a la ambientación. Y este libro era Forbidden Religions y volvía a contar la historia de Ursulgi, el niño demoníaco que ya os he explicado. Pero además añadía que a su regreso y después de comenzar la purga de los apóstatas, es decir, todo Banu Haqin que no seguía la senda de la sangre, había dado órdenes para crear una estructura, un culto, que habría de extenderse por todo el mundo. Tras revelar que iba a partir en busca de unas reliquias, el pastor negro desapareció, dejando a 12 heraldos de su culto al mando. Y eso, nos dice este suplemento, ocurrió hace 10 años. El antiguo aún no ha regresado. Y durante este tiempo, los denominados pastores de Ursulgi se han extendido por todo el mundo lentamente, dando caza a otros vampiros, principalmente a los Banu Haqin que consideran apóstatas y traidores, es decir, a los seguidores del Islam. En segundo plano, los pastores de Ursulgi también intentan reclutar nuevos miembros, pero por lo que sea, el culto caníbal a un antiguo niño demoníaco con poderes apocalípticos no despierta mucha simpatía, así que se han concentrado en sus esfuerzos en reclutar vástagos de sangre débil, a los que ayudan a diablerizar y convertirse en verdaderos vampiros. Y el libro también nos muestra cuáles son las principales convicciones que siguen los pastores. Nos dan reglas para un ritual de hechicería que parece una versión un poco mejorada de Silencio de la Sangre, El Poder de Ofuscación 1 y algunas ideas de crónica. Nos hablan de la estructura del culto, compuesta por heraldos, pashas, pastores y fanáticos. Además de la dificultad que tienen para adaptarse a los nuevos tiempos o de moverse de ciudad en ciudad, ya que son cazados como los caníbales que son. Entonces, ¿cuáles son estas convicciones que nos plantean y que nos ofrecen para reflejar el culto? Pues nos dicen, siempre mantén la fe en aquellos que juran servir a Ursulgi. Digamos que es una convicción de fanatismo, servilismo absoluto al antiguo, a Ursulgi. Es el centro de mi vida y haré todo lo posible por servirle. La segunda que nos ofrecen es, no muestres misericordia con los seguidores de las falsas religiones. Y aquí nos explican que las falsas religiones son todas las religiones que no sean religiones cainitas, sobre todo el cristianismo, el islam, etc. Por lo tanto, tener a un vampiro, a un vástago siguiendo una religión para el ganado, lo consideran una gran apostasía, el mayor de los pecados. Y su principal objetivo es eliminarlos. Mostrar misericordia con un Banu Haqin o un vampiro de cualquier clan en general que siga siendo cristiano o musulmán es un gran pecado. Y el tercero que nos presentan es nunca mates sin beneficio, sin provecho. Esto redunda quizás en esa imagen que tenemos del asamita original como un mercenario, pero nos dice que no tiene por qué ser el beneficio propio, puede ser el beneficio de un otro, como por ejemplo sacar siempre el máximo beneficio de cada asesinato. Si tú vas a
matar a alguien y diabolizarlo no te va a suponer ninguna ventaja, puedes permitir que un sangredil, por ejemplo, lo diabolice y se convierta en un verdadero vástago y un miembro del culto de Ursulgi, de los pastores. Así que, bueno, pues estas tres convicciones, para nada humanas, para nada, la verdad es que jugables, serían las que caracterizan a los personajes seguidores de los pastores de Ursulgi, este culto, ¿no? tan antagonístico. Y también nos ofrecen dos ideas de crónica, que son pistolero a sueldo y purga de herejes. La primera comienza con la aparición de un pastor asesino en la ciudad, que nadie sabe qué quiere o quién lo ha contratado. Es una idea que pues ya despierta un montón de lucubraciones sobre a quién han venido a matar. Quizás lo han pagado el príncipe o los Justigars, quién es su objetivo, hay que pararlo, no hay que pararlo. Toda esa conspiración, todo ese miedo que despierta a la aparición de un ejecutor como un Banu Hakim. La segunda idea es la desaparición de varios Banu Hakim, fruto de una purga interna que se está llevando a cabo. Ahí pues entramos de lleno en esa guerra intestina en el clan. Y bueno, pues es una idea crónica interesante. Pero la verdad es que ninguna de estas ideas es muy favorable a que los personajes sigan la senda de la sangre o se unan al culto. No es muy diferente al Sabbat este culto, en realidad, y no proporcionan una ficha de conocimientos para que nuestro personaje se vincule al culto, como sí que hacen con otros muchos, como por ejemplo la Lanza de Ortia o el Presidium de los Tremere. Parece básicamente un culto de antagonistas que han querido meter para recuperar la senda de la sangre y a los samitas de primera y segunda edición, a los que Dawkins ha sacado de un breve letargo de 2 años en el que han estado. El trasfondo de Legacy, como diría Polly, cuando creías que estaba fuera, lo vuelven a meter. Buenas noches y buena caza.